Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición del After de los Derechos, este espacio de Amnistía Internacional donde nos reunimos todos los viernes para hablar sobre los temas que están siendo tendencia y también decimos siempre que esta es una plataforma de difusión cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo les trató la semana? Llegamos al portal del fin de semana. Estamos en la edición del viernes 23 de octubre del 2020 y a pesar de que ya son más de las 19 horas, tenemos una temperatura de 32 grados, o sea que hace bastante calor, bien por los que gustan del calor, pero no tan bien para los del team frío. Quiero arrancar recordándoles que hoy vence el plazo para las postulaciones a los premios Peter Benenson 2020. Ustedes saben que hay tres categorías. El galardón principal es a la defensa de los derechos humanos, pero también están las categorías de labor periodística comprometida con los derechos humanos y también activismo destacado. Así que anímense, postulen a personas que consideren que se merece este galardón. Hola María Teresa Añasco, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a los compas de TI que ya se van sumando, entonces ya vamos dando paso también al tema de hoy. ¿Qué tal se me escucha la música? Un poco fuerte, ahora voy a bajar un poco el volumen. Y les decía que vamos a hablar un poco hoy sobre el tema de la violencia de género que también está presente en Internet. De hecho, ustedes saben que uno de los principales pilares de trabajo de Amnistía Internacional es la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En este sentido tuvimos varias campañas. El año pasado mismo estuvimos con Juntas hasta la Vida. Este año en otro espacio tuvimos la oportunidad incluso de conversar con la viceministra Liliana Sayas, pero ahora queremos hablar sobre qué pasa cuando esta problemática se traslada al internet y a los espacios donde también pasamos mucho tiempo a diario. Así que para esto vamos a conectarnos con Paloma Lara Castro. Ella es abogada, candidata a Magíster de Derecho Internacional de Derechos Humanos por la UBA y analista de políticas públicas y derechos humanos de TEDIC. Hola, Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paloma? Bienvenida, Bien, ¿y siempre vos? les doy bienvenida a mi casa en esta oportunidad. Bueno, qué ¿Cómo estás? suerte, gracias. Súper Sí, bien. sí, sí. Sí, porque bueno, estamos trabajando de manera remota con el tema de la pandemia y todo eso. Pero bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Enhorabuena por esta campaña que lanzaron recientemente. Y queremos arrancar sabiendo un poco cuáles son los derechos digitales. Porque capaz, de hecho, quiero preguntar a la gente que ahora está siguiendo esta transmisión. Pueden dejar aquí en los comentarios si es que alguna vez escucharon este término, ¿verdad? Derechos digitales, porque capaz, eh, eh, Paloma, hay gente que no sabe que, por ejemplo, tiene derecho a practicar el sexting de manera segura, compartiendo imágenes íntimas sin que se invada su privacidad o que sin que se compartan esas imágenes, o, por ejemplo, no sabe que por más de que no esté en la vida real o en la vida pública, tampoco tiene por qué tragarse una falta de respeto o cuestiones así. ¿Qué son los derechos digitales, Paloma? Sí, Jorge, justamente en la línea que estás mencionando, los derechos digitales son los derechos humanos en Internet. ¿Qué significa esto? Que todos los derechos humanos que ya han sido reconocidos en tratados internacionales, convenios internacionales, tanto nacionales también, que han sido incorporados en muchos casos a las legislaciones nacionales, son aplicados de igual forma o deberían de estar siendo aplicados de igual forma a espacios digitales. Y esto incluye todo lo que ocurre dentro de Internet, cómo habitamos Internet, cómo nos relacionamos en Internet, así también cómo afecta la aplicación, la adquisición de tecnologías en el impacto en cuanto a los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos cuando hay una tecnología mediante. Entonces, es también analizar desde el punto de vista de cuando se implementa una tecnología, cómo eso afecta a los derechos humanos en pos de que en estas implementaciones se garanticen los derechos humanos fundamentales de las personas. ¿Y cuál sería, por ejemplo, una aplicación? O sea, yo cité una que era lo del sexting, pero ¿de qué otra manera, Sí, digamos, podríamos aplicar el?
El sexting es un ejemplo súper genial, porque de hecho, porque bueno, lo que nosotros siempre hablamos de que el sexting es un derecho humano que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, porque es una acción autónoma sobre el cuerpo. Es una acción que tiene que ver con el desarrollo y con la manifestación de la sexualidad, y por ende también tiene que ver con la libertad de expresión. Entonces es una forma de vivir nuestra sexualidad. Solamente que lo que es aplicado a ambientes digitales, pero el comportamiento, la acción es la misma y por ende el derecho también. Entonces lo que significa esto que la protección alcanza de igual manera. El problema que nosotras vemos a raíz de esto es que nosotras podemos visibilizar muy fácilmente, digamos, que estos derechos están directamente conectados, porque como hablabas vos hace rato de la cuestión esta del mundo offline y el mundo online, creo que muchas personas en general creen que estos mundos están separados, que son cosas totalmente diferentes, que no tienen que ver o que tienen poco que ver entre sí. En realidad están completamente interrelacionadas en cuanto a cómo se manejan y también en cuanto a qué comportamientos y qué derechos vemos en cuestión o qué dinámicas vemos que se dan en estos espacios. Entonces, es justamente entender cuando hablamos de un comportamiento, ver qué se relaciona, con qué derecho se relaciona y por ende qué derecho le protege y le ampara dentro de estos espacios digitales. Ujú. Bueno, y justamente si la violencia de género, pero esa violencia física se traslada al Internet, ¿cuáles son, digamos, algunos ejemplos que podemos citar, Paloma? Sí, para explicarte un poco antes de ir a los ejemplos, me gustaría explicar un poquitito el contexto también de esta campaña para entender un poco desde qué lugar nos estamos parando, desde TEDIC, al por qué estamos lanzando esta campaña de violencia de género digital. Y es en base a que vemos que hay una marcada desigualdad que se da, por ejemplo, en la brecha digital que existe de género. Es decir, en este caso vemos especialmente en dos momentos que son separados, pero que están plenamente conectados, que tienen que ver con el acceso a Internet y por otro lado tienen que ver con cómo habitamos Internet. Entonces, cuando vemos el acceso a Internet, nos damos cuenta de que la mayoría de las personas que tienen acceso a Internet, hay una división por género de acceso a Internet. Obviamente, a su vez, se entrecruza con otras cuestiones socioculturales, ¿verdad? Entonces, también es como en qué zona vivís, si hay acceso a una antena, si es que podemos utilizar Internet para una manera empoderadora, si no tenemos acceso ni siquiera a utilizarlo, si tenemos que acudir a la casa de alguien para poder entrar a Internet o si tenemos nuestro propio dispositivo, etcétera. Entonces, eso por un lado, vemos una diferencia en cuanto a la accesibilidad de Internet. Y por otro lado, vemos una diferencia de género cuando hablamos en las relaciones que se dan dentro de Internet, o sea, cómo habitamos Internet. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos que Internet puede ser un ambiente que propicie un empoderamiento justamente de incidir en la vida pública, en la vida política, de poder participar en discusiones, de poder aportar a una agenda política de desarrollo al país, por ejemplo, o al nivel regional, sobre todo por la facilidad de la comunicación que se da a partir de Internet. Pero también vemos que, como tiene que ver con unas cuestiones de desigualdad de género que ya se propician previo a Internet, o sea, por ejemplo, que las mujeres no somos incitadas o de hecho somos disuadidas del uso de la tecnología y todo lo que tenga que ver con tecnologías de la información por una cuestión que tiene que ver con prejuicios de género, con roles de género, con sesgos de género. Entonces, esos espacios generalmente no son ocupados por mujeres. Entonces, por ejemplo, las mujeres no son incentivadas a utilizar la tecnología y mucho menos a poder utilizar la tecnología como una forma empoderante y como una forma de empezar a ocupar espacios de decisión que históricamente las mujeres fuimos excluidas de los espacios de decisión por esta división que se da entre lo público y lo privado y cómo eso se jerarquiza y cómo el ambiente privado está ligado a la toma de decisiones públicas y políticas. Entonces, en vez de que las mujeres aprendan a utilizar Internet como una herramienta empoderante y como una herramienta para informar y ser informadas, generalmente lo que dicen las investigaciones internacionales es que las mujeres utilizan el Internet o las redes sociales, por ejemplo, para motivos más bien sociales, no tanto para informar y ser informadas. Entonces ahí vemos una diferencia en cómo habitamos y cómo usamos Internet. Y a su vez vemos que las mismas problemáticas que existen en el mundo offline se trasladan totalmente al mundo online. Y por ende las mismas desigualdades, las mismas violencias que existen en el mundo offline se trasladan directamente al mundo online. ¿Por qué? Porque las causas y los efectos son los mismos. Entonces eso es lo que
propicia esta campaña más bien de sensibilización de este tema, de poder poner esto en discusión, de poder hablar sobre esto, de poder informar y que la gente pueda empezar a de repente hacer esta conexión que quizás en el día a día la vemos muy fácilmente, pero una vez que lo ponemos a analizar, es como que decimos, ah, ok, esto tiene que ver con una violencia de género histórica, que no porque exista un ambiente digital separado, no existe, no es separado, no sé, o sea, se creó posteriormente a ciertas desigualdades, pero no genera algo que esté libre de prejuicios o libre de sesgos. Puede ser empoderante, pero hay que saber desde dónde estamos parados para poder combatir a la desigualdad. Para poder llegar a la igualdad, necesitamos identificar cuáles son las desigualdades. Bien, quiero leer algunos comentarios que están dejando acá las que están siguiendo la transmisión. Dicen, y también comunidades en situación de vulnerabilidad, como las comunidades indígenas, campesinas y LGTBIQ+. Es increíble cómo se traslada la discriminación en línea. Y sí, me llamaba la atención lo que decía, de cómo esos estereotipos, por ejemplo, que ocurre en la vida real, digámosle así, se traslada. Lo que decías, ¿verdad? Que finalmente las mujeres terminan consumiendo más internet para cuestiones sociales y bueno, y lo mismo pasa con las situaciones de violencia, tal cual se traslada al internet. Por eso te preguntaba algunos ejemplos más que nada para que la gente esté informada, para que la gente sepa, yo no tengo derecho a bancarme, por ejemplo, esta situación en internet, que yo puedo considerar un acoso, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, hay distintos tipos de violencia en internet. Hay una ONG que se llama Luchadora, que es una ONG de México. Ellas hicieron un estudio bastante bueno donde identifican 13 tipos de violencia relacionada con las tecnologías. Cuando hablamos también de violencia de género digital, lo que nos referimos es que son actos de violencia de género cometidos o instigados en parte o totalmente por la tecnología o por el uso de tecnología o por correo electrónico, por redes sociales, etcétera, pero que, como te decía, su raíz, su origen, tiene lugar en cuestiones históricos, sociales y políticas. Entonces, cuando hablamos de distintos tipos de violencia, vemos, por ejemplo, el acoso, que el acoso es un hecho que puede darse tanto offline como online. Entonces, ahí, por ejemplo, un ejemplo para visibilizar que el hecho es el mismo, la diferencia es el medio. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, no importa el medio, lo que importa es el consentimiento. Entonces, vemos que es el mismo acto, ¿sí? Pero llevado adelante en distintos espacios. Entonces, después también tenés otras cosas más específicas ya las tecnologías, como por ejemplo el doxeo, que es averiguar información sobre una persona con fines de luego acosarla sexualmente o generarle algún tipo de daño. Luego también, por ejemplo, tenés acceso no autorizado a las cuentas de una persona, que es más conocido como hackeo, que por ejemplo es ingresar sin el consentimiento de una persona a sus cuentas y de ahí, por ejemplo, sea publicar información que la persona no estaba queriendo publicar, sea privada, verdadera, o sea, por ejemplo, información falsa, pero desde la cuenta de esa persona, o cerrarle sus cuentas, o impedirle el acceso a sus cuentas. Está también la vigilancia que se hace mediante, sea, por ejemplo, vigilar lo que la persona hace online constantemente, por ejemplo, leer los mensajes, ver dónde está, fijarse en qué fotos sube, qué fotos no sube, con quién interactúa en redes, con quién no. Después está, por ejemplo, la cuestión del monitoreo mediante el uso de GPS, por ejemplo, que muchas veces vemos, y acá es otro ejemplo de lo que te contaba anteriormente, que es cómo se trasladan las mismas conductas, pero que se van adaptando nomás a nuevos medios, a nuevas formas de ejercer estas violencias. Por ejemplo, una de las formas que vemos en investigaciones o incluso en conversaciones con mujeres, con chicas, con adolescentes, vemos que muchas veces se da que una prueba de amor, por ejemplo, es el pedido de contraseñas, por ejemplo, o el pedido de activación de GPS para poder supuestamente saber dónde está la persona por cuidado o por seguridad o lo que sea el discurso, pero que en realidad apunta a una cuestión más de vigilancia, que previo a la tecnología también se daba. Es decir, que la tecnología no crea estas violencias, eso es lo que queremos visibilizar, sino que las violencias van buscando nuevas formas de poder ejercerse, o nuevas formas de reproducirse, nuevas formas de expandirse. Se refiere más a eso, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente. Y de hecho quería preguntarte si es que hay alguna manera, digamos, o sea, primero decirles que vamos a guardar este video para que después puedan verlo más detenidamente y procesar todos estos ejemplos que estuviste dando, Paloma, porque a veces son situaciones cotidianas que uno las ve día a día, pero no sabe que está ante una situación de violencia digital.
Entonces, también quería preguntarte si es que hay alguna manera de identificar a esos agresores digitales o qué mecanismos de seguridad recomiendan ustedes ante ese riesgo, digamos. Sí, bueno, ahí igual son dos preguntas. Entonces, por un lado, voy a decirte cuáles son los mecanismos que nosotros, por un lado, recomendamos. Primero, entender que también existen mecanismos legales para hacer frente a esto, como te decía también, que es la aplicación de los derechos humanos a los campos o a los espacios digitales, que son aplicados de igual manera, solamente que cambia el medio, o sea, el lugar donde vos estás aplicando, pero tenés todos los derechos para decir, por ejemplo, lo que mencionabas vos inicialmente, el derecho a las mujeres a vivir una vida sin violencia, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad. De hecho, por ejemplo, entender también que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad son derechos conexos. ¿Qué significa eso? Que necesitan de sí mismos para poder realizarse plenamente. Entonces también tenemos todas estas normativas nacionales e internacionales para hacer frente, para garantizar que nuestros derechos se cumplan en línea, ¿verdad? Después también en ese caso, una cuestión a mencionar que consideramos como positiva es que dentro de la legislación 577, que es la protección integral contra toda forma de violencia contra la mujer, tenemos a la violencia telemática, que es reconocida como un tipo de violencia, lo cual eso implica un avance en el reconocimiento de derechos en la legislación nacional. Pero asimismo también entender que esta legislación se encuentra incompleta porque solamente se focaliza en dos tipos de agresiones, dos tipos de violencia, que sí son violencias, pero no son las únicas. Es decir, se focaliza solamente en difusión de imagen no consentida y exposición en los medios, pero deja fuera todas estas otras que yo te mencionaba, que son en total 13 de lo que se pudo mapear a nivel internacional, pero eso no es una lista taxativa, es decir, que pueden surgir otras formas también de violencia a medida que va avanzando, se va reproduciendo nuevas formas también de manifestarse la violencia. Entonces eso por un lado, es saber con qué normativas legales contamos y con qué derechos internacionales para poder amparar nuestra denuncia. Y por otro Y lado antes, tenemos los mecanismos de reporte. Sí, perdón. no, sobre el punto nomás para mencionar, entonces vos considerás que no hacen falta, digamos, normativas nuevas, leyes nuevas, o sí hace falta, digamos, para ser más específicos. No, yo creo que, a ver, son dos cosas. Primero, o sea, los derechos fundamentales, así como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a vivir una vida sin violencia, los derechos sexuales y reproductivos, esos son derechos ya reconocidos, son derechos fundamentales, son derechos que todas las personas tenemos por ser personas, básicamente. Evidentemente, eso sirve como un marco, como un eje que va a regir todo sistema normativo. Pero evidentemente todo sistema normativo necesita una reglamentación propia que debe adaptarse a estas cuestiones. Por eso, así bien, entonces por eso te decía, si bien la ley reconoce la violencia telemática como una forma de violencia, lo cual es genial, su definición es incompleta, y lo que pasa cuando la definición es incompleta y no incluye todos los tipos de violencia, al estar invisibilizados los distintos otros tipos de manifestación de violencia, eso implica que esté desprotegido. O sea, la invisibilización lleva a la desprotección. Entonces sí es importante que las legislaciones vayan adaptándose, pero siempre rigiéndose bajo los ejes de derechos humanos que ya están establecidos. Es decir, el derecho no va a cambiar. Lo que necesita adaptarse es la reglamentación al respecto de esos derechos. Ujú. Bien, y la otra pregunta que quedó era cuáles son los mecanismos de seguridad, ¿verdad? O las Claro, y ahí tenemos, por recomendaciones. ejemplo, sí, bueno, hay varias cuestiones, o sea, no, como te decía, están los mecanismos de denuncia legal, que vos podés acudir a una fiscalía, dependiendo en cuál es el delito, podés acudir sea a fiscalía informática, por ejemplo, cuando hablamos de acceso no autorizado, podés regirte por un delito informático, entonces acudir a la fiscalía informática. Después, si es acoso, acudís a la fiscalía normal, o sea, a la ordinaria. Podés hacer ese mecanismo legal, hacer uso también de esos mecanismos legales. Por otro lado, tenés los sistemas de reporte que tienen las plataformas de redes sociales, por ejemplo, tanto Facebook como Instagram como Twitter tienen sus propias políticas de contenido, lo cual significa que tienen unas propias reglas de qué contenido se mantiene arriba, qué contenido se mantiene abajo. Entonces vos podés reportar y tiene una serie de cuestiones que te preguntan, bueno, ¿por qué estás reportando esta publicación? Y vos ahí podés poner, qué sé yo, la persona me está incitando al discurso de odio, está amenazando mi integridad física, depende de qué cuestión sea, o sea, depende de qué hecho se esté denunciando para ver qué mecanismo se puede utilizar, pero puedes utilizar los dos, no es que uno saca al otro, puedes utilizar ambos. Y después lo que nosotros recomendamos en el sitio web que armamos, que me gustaría ahora recordar, que es violenciadigital.tedic.org, ahí tenemos información súper profundizada sobre esta campaña y sobre todos estos temas que estamos hablando. Ahí también ponemos una serie de
tips que se pueden utilizar, por ejemplo, en cuanto a si vos estás siendo víctima de violencia de género en línea o si tenés una amiga que está siendo víctima de violencia de género en línea. Entonces, es como, ¿cómo podemos documentar? Es siempre documentar las agresiones para que luego te sirvan como prueba. Luego, no sé, de repente si tenés ciertos perfiles que te están atacando, reportarlos o silenciarlos según cuál sea el caso. Y hay que ver todo el tiempo dónde está la libertad de expresión y cuándo llegamos a un límite entre pasar la libertad de expresión y cuando ya empieza a ser una amenaza a la integridad o a la vida de la persona o incita a un discurso de odio o hay una apología al delito. O sea, hay varias cuestiones que hay que analizar según el caso. Por eso es muy importante que se analice caso por caso, pero bajo una normativa generalizada que tenga que ver con una perspectiva de garantizar derechos humanos. Buenísimo, les recuerdo entonces, acá nos dejaron el link, ¿verdad? Es violenciadigital.tedic.org para acceder a más información sobre esta campaña que, reiteramos, está llevando a cabo TEDIC con el apoyo también de Amnistía Internacional, que siempre nos encontramos por el camino cuando son causas relacionadas a los derechos humanos. Y bueno, qué importante también adentrarnos a toda la vida tecnológica, porque además hay que pensar, bueno, nosotros tenemos acceso a esta tecnología, pero nuestros nietos, nuestros hijos, las futuras generaciones van a tener todavía más tecnología, o sea que efectivamente, así como decís, se tiene que ir reglamentando a la par también ese ámbito. Así que enhorabuena por esta campaña. Nos gustaría conversar mucho tiempo más, pero vos sabés que hay un límite de tiempo en los live de Instagram. Así que quiero también aprovechar para retomar contigo una dinámica que estábamos haciendo ya, pero por unas cuestiones digamos, de cambios, perdimos, pero queremos retomar ahora contigo. Y la dinámica consiste en la siguiente, Paloma. Vos tenés que dejar una pregunta, cualquiera, de la que te parezca, la que te nazca, digamos, para el siguiente entrevistado o la siguiente entrevistada, que en este caso no sabemos todavía quién va a ser, pero entonces de esa manera la siguiente persona va a arrancar la entrevista respondiendo esa pregunta y bueno, en realidad vos también tenías que haber respondido, pero por eso te decía que vamos a retomar contigo, así que yo sé que además te lo digo medio de sorpresa, te hubiese dicho al principio, así podías pensar un poquito más, pero bueno, te agradeceríamos que puedas dejar entonces una pregunta para el próximo. Pero voy a preguntar algo de mi ámbito, entonces voy a preguntar si es que esta persona considera que Internet es un espacio neutro. Y eso también les pregunto a todos quienes están viendo este live para que se pregunten si es que Internet es un espacio neutro. Un espacio neutro, bien, ya tomo registro casi como escribano para traerle entonces la pregunta a la siguiente entrevistada o al siguiente entrevistado. Paloma, muchísimas gracias nuevamente y éxitos en esta campaña. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a Amnistía por el espacio, siempre felices de colaborar con ustedes. Un abrazo, chao, chao. Abrazo, chao, chao. Bueno, así estuvimos compartiendo entonces con Paloma Lara Castro, estuvimos hablando sobre estas situaciones de violencia de género que también se trasladan al ámbito del Internet, a las redes sociales, y estuvimos conociendo un poco más sobre los derechos digitales. Importante conocerlos. Gracias, María Teresa Añasco, gracias. A ver un poquito, Leo, Pau, todas las personas que están sumadas, sobre todas esas personas que se quedan hasta el final, hasta los créditos finales. Ya saben que nos encontramos todos los viernes en el After de los Derechos, así que, bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.